Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos al programa 2000 años después, aquí como todos los jueves en Fe TV, su canal 100% católico. Estamos muy contentos, por la gracia de Dios. Dios nos permite compartir con ustedes otro tema de gran profundidad y de gran sustancia espiritual para nuestra propia salvación, para la salvación suya, sí, de usted que está allí sentado frente al televisor, y por supuesto para la salvación nuestra también. Es la salvación de todos nosotros y por eso estamos aquí y por eso estamos contentos, porque Dios nos permite compartir con ustedes este momento. Pero además tenemos otro motivo de alegría, nada más y nada menos que Felipe. Ustedes han estado preguntando, ¿y dónde está Felipe? Las cámaras, por favor, enfoquen a Felipe y le decimos buenas noches. Felipe, ¿cómo has estado? Bueno, muy buenas noches, Luis, y a todo bien, un poquito afónico, pero no es culpa tuya. Y bueno, aquí estamos, con alegría para servir lo que podamos, ¿no? Bueno, tú estás tan contento que no me preguntas a mí cómo estamos nosotros, pues estamos contentos de que tú estés aquí. Bueno, me alegro y espero que vaya bien. Muy bien, Felipe. Vamos a hablar, a conversar esta noche sobre un tema fascinante, como lo es el tema de la Biblia. Ustedes saben que la Biblia es el libro sobre el cual se han hecho la mayor cantidad de impresiones en la historia, la Sagrada Biblia. Pues vamos a conversar esta noche, siendo este mes en curso, septiembre, el mes de la Biblia, y pues Felipe, junto con el equipo técnico de FTV, han preparado pues un apoyo, en apoyo del tema de esta noche, una secuencia de slides, de filmoláminas, que van a ser de gran riqueza espiritual para ustedes. El tema de esta noche se llama la Biblia, por supuesto, pero los deuterocanónicos, los libros deuterocanónicos. ¿Qué son estos libros? ¿Qué significan deuterocanónicos? ¿Y por qué hacer énfasis en ellos en un tema para un programa? Felipe, explícanos, por favor, con todo lujo de detalles, ¿qué son los deuterocanónicos? Bueno, con gusto, pero tenemos un BTR listo. Si lo pasan ya, nos apoyamos y podemos ahondar sobre lo que veamos. Adelante, Roberto, si tienes el BTR. La lista de libros que componen la Biblia se conoce como canon, palabra que viene del griego y que significa caña, regla, como unidad de medida. Podemos clasificar estos libros en dos grandes grupos. 1. Libros canónicos. Son libros cuya inspiración nunca nadie ha dudado. 2. Libros deuterocanónicos. Son los libros que fueron aceptados inmediatamente por todos, pero que finalmente se decidió que formaran parte de la Biblia. La palabra griega deuterocanónico significa literalmente segundo canon, o sea, los libros que entraron en el canon en un segundo momento. La Iglesia Católica decidió el canon o lista oficial de los libros que integran la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, en el Concilio de Hipona del año 393 después de Cristo, según lista propuesta en el Concilio de la Odisea del año 363 después de Cristo y por el Papa Damaso en el año 382 después de Cristo. Desde entonces, la Biblia cristiana tuvo 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, que incluían los canónicos y deuterocanónicos de ambos testamentos. Excelente presentación, Felipe. Sí, bueno, ahora sí podemos ahondar y ya quiero hacer un pequeño ajuste. Sobre incluso, me da culpa sobre el video, pero los libros deuterocanónicos son todos los que están en la Biblia. Perdón, los libros canónicos. De hecho, porque forman parte del canon, la lista de los libros de la Biblia, los libros canónicos. Y son canónicos porque la Iglesia Católica tuvo el discernimiento de que eran inspirados, entonces se incluyeron en la Biblia. En realidad la palabra correcta para diferenciar los tipos de libros que están en la Biblia es los protocanónicos, o sea, los que nunca se dudó de su canonicidad, y los deuterocanónicos, que había cierta duda y en un segundo momento, por eso se dice deutero, en un segundo canon, o sea, fueron incluidos dentro de la Biblia. Entonces, esa sería la diferencia, pero tanto los protocanónicos como los deuterocanónicos son parte del canon, están en la Biblia y están ahí porque son inspirados. Pero entonces me llama la atención, Felipe, la expresión o el prefijo deutero,
que también aparece en el Deuteronomio. ¿Qué Deuteronomio. significaría entonces aplicado al libro del nombre del Deuteronomio. libro Deuteronomio? La segunda ley, porque el Deuteronomio retoma las enseñanzas de Moisés. Vemos, aparecen los 10 mandamientos que aparecen en el Éxodo. O sea, posteriormente se narra toda esa saga del pueblo de Israel y nuevamente el deuteronomista, el autor, pues lo pone en su orden y está volviendo sobre lo mismo, una segunda ley, Deuteronomio. Entonces, deuterocanónico, segundo canon, entraron a la Biblia en un segundo momento. Pero esto, como decíamos en el programa anterior, no es difícil de entender. San Pablo y demás escribieron a las iglesias cristianas, tenían ellos sus libros, pero fueron compartiéndolos, pero no todos a la vez. No había WhatsApp, no había email, no había copia, no había ni imprenta. Entonces muy lentamente se fueron transmitiendo y entonces demoró la cosa. Así que instantáneamente no todo el mundo sabía que por allá había una carta a los colosenses. Yo estaba acá en Corinto, por ejemplo, y tú estabas allá. Tú tenías la tuya, yo la mía, y quién sabía que había otra carta más de San Pablo. Después eso se fue juntando. Sí, Felipe, donde sí había WhatsApp es en Monagrillo. ¿Así? Nos acaban de enviar un saludo Rolando Temprano. Vega desde ya, dando las gracias, felicitándonos por el programa. Pero tú hablas de un primer canon y de un segundo canon. ¿Cuál sería el primer canon y cuándo ocurrió y cuándo? Bueno, ya dijiste que el segundo canon fue en el concilio de Hipona, pero también entiendo que el concilio de Roma hubo, y hablaste de la Odisea. No exactamente, estaba diferenciando entre los libros canónicos o protocanónicos y los deuterocanónicos. Los libros que desde un comienzo nadie dudó que eran parte de la Biblia. El Evangelio de Mateo, por ejemplo, en términos cristianos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, casi todo Juan, pero hay una parte que se ve una duda. Los Hechos de los Apóstoles, básicamente los que están antes de la carta a los hebreos, casi de eso no hubo duda, ¿no? Pero, y otros libros que sí se dudó, y hubo que reflexionar más al respecto y discernir más, y la iglesia al final pues puso la decisión. ¿Cuál fue el criterio, Felipe, que la iglesia tomó en cuenta para, digamos, definir que esos libros pertenecían al canon y por lo tanto eran inspirados por Dios? Bueno, hay que ver el criterio tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo. Y ahora vamos al Nuevo, vamos al primero, al Antiguo. En estos casos, los 7 libros. En el Antiguo Testamento, la iglesia asume la versión de los 70. Recordemos que si al siglo III, más o menos 2 antes de Cristo, ya la mayoría de los judíos que eran exiliados hablaban era griego, y la Biblia se traduce al griego, el Antiguo Testamento entonces, y esa Biblia contenía 7 libros que son los llamados deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Pero la Iglesia Católica toma esa versión como la versión para cristiana inspirada. ¿Por qué? Por la sencilla razón que es la que usó Cristo. Si Cristo tiene unas 37 más o menos citas del Antiguo Testamento y unas 33 son calcadas de la versión de los 70, que es la versión griega, con todos sus libros. Más globalmente, el Nuevo Testamento tiene unas 350 citas del Antiguo Testamento, por lo menos 300 son calcadas letra por letra, espacio por espacio, de la versión griega. La iglesia primitiva usó estos libros, los padres de la iglesia, así que es unánime, pues se tomó esa versión como la iglesia la definió. El otro punto interesante, Luis, que seguro que muchos televidentes a lo mejor no lo tienen presente, es que también en el Nuevo Testamento hay libros deuterocanónicos. A ver, Felipe, eso es novedoso para mí. Vamos a pedirle, Roberto, que nos ponga el primer slide que tenemos preparado rápidamente. Allí estamos, mucha gente conoce esto, los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Se me ayuda a leerlo, Luis, porque estoy un poco fónico. Tobías, sabiduría, eclesiástico, bueno, estoy leyendo los de arriba para abajo, Sí. de izquierda a derecha, Tobías, Judith, sabiduría, Baruch, eclesiástico, Macabeos primero y Macabeos segundo. Fragmentos también tenemos de Esther y Daniel. De hecho, sabemos que la diferencia entre una Biblia católica y una Biblia no católica, digamos los hermanos no católicos, protestantes o como sea, es que a la Biblia no católica le faltan estos 7 libros. Ahora vamos a ver por qué. Pero vamos al siguiente slide, que son los deuterocanónicos del Nuevo Testamento, que es lo que es poco conocido. Siguiente slide, Roberto, enseguida. Y nos ayuda Luis. Carta a los Hebreos, la carta a Santiago, la segunda carta de San Pedro, la segunda carta de San Juan, la tercera carta de San Juan, Judas, el Apocalipsis y también algunos fragmentos de San Mateo, San Lucas y San Juan.
Correcto. Estos son libros que, pues, al inicio no todo el mundo estaba claro que formaran parte de la Biblia, incluso para pasajes de los evangelios. Pero bueno, la iglesia llegó al discernimiento y la pregunta entonces así que tú hacías, ¿cómo la iglesia católica definió de esos libros de la nueva, del cristianismo, cuáles eran parte del Nuevo Testamento para la Biblia? Entonces son 3 criterios. El primer criterio es la apostolicidad. Ya puedes cambiar la filmina, me acabo de volver acá. El primer criterio es la apostolicidad. Tenían que ser libros escritos por los apóstoles o personas inmediatas a su círculo inmediato. Pues sabemos, por ejemplo, que San Lucas no fue apóstol, pero fue inmediato a ellos. San Marcos no fue apóstol, pero era, como se dice, el secretario de San Pedro. Entonces, la apostolicidad. Segundo criterio, la ortodoxia. No tienes que mostrar esa filmina, Roberto, yo te aviso. El primer criterio es la apostolicidad, el nexo con los apóstoles. Segundo, la ortodoxia. Ortodoxia. A ver, esa palabra, ¿qué significa? Significa recta doctrina. Orto, recta, y doxia, doctrina. O sea, que tenía que ser libros que en su contenido calzaran con lo que predicaban los apóstoles, en su contenido. Y tercero, mucha gente no tampoco lo conoce, el criterio es litúrgico. El uso que se daban esos libros en las Eucaristías, en las misas. Porque como leemos en Hechos de los Apóstoles 2:42, se leían los escritos de los apóstoles. ¿Y cuáles eran esos? Los que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, se llevó a un consenso de cuáles libros se aceptaban en todas las iglesias y cuáles no, porque hay algunos cánones o listas no oficiales todavía en que se pretendía decir, bueno, estos son los libros del Nuevo Testamento, pero tenían algunos libros que no son, por ejemplo, el Pastor de Hermas. Entonces, bueno, es que había una comunidad que pensaba que a lo mejor era inspirado, pero cuando vamos a ver el grueso de las comunidades cristianas y bajo la autoridad de los apóstoles, nos dice no es inspirado. Mira que la carta de Santiago sí se usa en todos los lugares, esa sí es inspirada. O sea, son 3 criterios y que al final la Iglesia Católica, con la autoridad que le dio Cristo, infaliblemente define cuáles son los libros tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento de nuestra Biblia cristiana. Y te voy a hacer una pregunta, Felipe, si te parece que no es adecuada, me regañas aquí No en te público, respondo. ¿oíste? Por favor, que no se comprende pues que yo ya estoy viejito y me salen unas preguntas. ¿Y eso cómo lo eligieron? ¿Por votación o simplemente fue No, cómo hicieron para definir o todos el, estuvieron de acuerdo? Bueno, el Espíritu Santo asiste a la iglesia. Si leemos el capítulo 15 Hechos de los Apóstoles, cuando había el problema de los judaizantes y demás, y al final dice Pedro, nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros. Por eso es que siempre cuando vemos los documentos conciliares en la Iglesia Católica, es el Espíritu Santo y nosotros. Porque hay una autoridad real que Cristo dejó en su iglesia. La iglesia no es democracia. Eso no. No es que la mayoría votan quién es el padre y quién es el obispo. No, eso pasa en otros lugares. En la iglesia no. La iglesia refleja la realidad divina y Cristo es rey, es un reino. ¿Ya? Entonces hay una autoridad y hay un orden. Entonces acá Jesús establece, lo vemos en la Biblia, a los apóstoles, toma a Pedro que le da un papel de liderazgo, y luego si leemos el Nuevo Testamento, los apóstoles establecen los presbíteros y los diáconos. Es lo mismo que hoy día, no es otra cosa, sacerdote, diácono, y Jesús deja una autoridad real. Dice que usted le dice a Pedro que tú ates, queda atado, que desates, queda desatado. Y al colegio apostólico también se lo dice luego, que ustedes desaten, pero en unión con Pedro. Entonces, simplemente un uso de la autoridad, Jesús le dice, se me ha dado toda autoridad, vayan, ¿no? Jesús da una autoridad en su iglesia y la iglesia la ejerce. Y ojo, hoy día, todo el que toma una Biblia entre sus manos y acepta esto como palabra de Dios, está aceptando, aunque sea inconscientemente, la autoridad infalible de la Iglesia Católica que definió que estos libros son Biblia y no otros. Porque no crean que estos eran los únicos libros que habían, Luis. Habían otros libros que no fueron incluidos. Así que por ahí va la cosa. Interesante la explicación que nos das, Felipe, pero como mencionaste hace un momento, hubo algunos libros que eran muy aceptados en la comunidad y mencionaste el Pastor de Hermas. También yo recuerdo algunos otros. Me viene a la mente entonces la expresión libros apócrifos. ¿Qué son esos libros apócrifos? Bueno, en el momento que empiezan a surgir los escritos del Nuevo Testamento, pues, al final pues, se quedaron 27 identificados como inspirados, son parte del canon, están en la Biblia. Hay otros escritos que diríamos simplemente eclesiales, escritos dentro de la iglesia,
que podríamos decir, bueno, son la patrística. Los padres de la iglesia escribieron, San Justino escribe y le describe al emperador qué hacían los cristianos, porque los acusaban de que mataban niños y que esto. Y él dice, todos los días del sol, el domingo, nos reunimos para consagrar el pan, para partirlo, para comulgar el cuerpo de Cristo. Él explica la misa ahí. Son simplemente libros, digamos así, eclesiales, más no inspirados. Ahora, hay otro tipo de libros que estuvieron por ahí rondando que si eran parte o no de la Biblia, y al final se definió que no, y a esos libros se le llamó apócrifo. Bueno, hay que ahondar un poquito. Apócrifo simplemente significa oculto, ¿ya? Ahora, pero ¿cuál es el sentido de oculto en términos bíblicos? Significa aquellos libros cuya inspiración está oculta, o sea, que no sale a la luz y por tanto no pasan la prueba. Hoy día, hablar de apócrifo, tenemos en mente las cosas que pasan en el cable, que el evangelio gnóstico de Tomás, que sí de María Magdalena, y todas las cosas que pasan fantasiosas. Entonces, porque sí, hay apócrifos ocultistas, apócrifos gnósticos, apócrifos totalmente fuera de lugar, y simplemente hay otros que son apócrifos, sí, pero tampoco es que enseñan tantas locuras, ¿no? Entonces, hay que ver eso, ¿no? Y de dónde viene la palabra apócrifo para terminar la respuesta. Cuando los judíos leían los rollos de la Biblia del Antiguo Testamento en su sinagoga, llegaba un momento que esos rollos de tanto usarlos se desgastaban. Entonces esos rollos los tomaban y los sacaban de uso, los apartaban, los sacaban de la vista. A esos rollos le llamaban apócrifos, porque eran ocultados, pero era más en ese sentido. Entiendo, ¿podrías mencionarnos algunos nombres de estos libros apócrifos? No. Ahora sí, Roberto, el siguiente slide que queremos ahí traer una muestra de los apócrifos, tanto del Antiguo Testamento y luego después del Nuevo. Pone por favor el siguiente slide, el que tenías hace un momento, creo que sería el tercero. Si nos ayuda Roberto, ahí está. Y me ayudas tú, Luis. Claro que sí, el libro de los jubileos o pequeña Génesis, libros tercero y cuarto de Esdras, la oración de Manasés, libros tercero y cuarto de los Macabeos, salmos y odas de Salomón, el libro de Enoc, oráculos de las sibilinas. Estos serían entonces los... algunos, hay muchos más. Del Antiguo Testamento. Algunos. Siguiente slide, por favor, Roberto. Vamos a ver apócrifos del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento, sí. Estos serían algunos libros apócrifos del Nuevo Testamento: el protoevangelio de Santiago, el tránsito de María, actas de Pablo, evangelio según los hebreos, carta de nuestro Señor Jesucristo a Abgaro, evangelio de Tomás y el evangelio de Judas. Lo agregué yo. Judas, lo agregué Judas, hay los hechos de Nicodemo, hay un mundo. Hay uno de Felipe. Es un mundo, el evangelio de Felipe, ¿cómo no? El pseudo Felipe, ¿verdad? Porque el verdadero Felipe es este. No, el pseudo Felipe, creo que lo llaman así, el pseudo Tomás también, porque dicen que no eran los autores reales. Sí, pasa también, incluso es un recurso de la antigüedad que alguien firma pues con el nombre de un personaje famoso en la época, respetado valor, más bien, pues respetado. Sí, respetado para darle valor al escrito, ¿no? Ahora, hay algunos libros, Felipe, que no están en la lista de los apócrifos, pero que estuvieran bien cercanos a ser aceptados, como por ejemplo la carta de San Clemente, el Apocalipsis de San Pedro, estuvieron cerquititas, dice, pero que no fueron finalmente aceptados. Correcto. Por ejemplo, la carta de San Clemente es muy importante en la patrística porque muestra en su contenido el Papa Clemente, que es como el tercer Papa después de Pedro. Lino Cleto Clemente. Sí, Pedro Lino Cleto Clemente. Aquí. Y después San Evaristo. Había una controversia en la iglesia, creo que era en Éfeso, si no me equivoco. No, en Corinto. A los Corintios. Y él escribe y pone orden sobre el tema en los Corintios. Y en medio del camino de esa carta, todavía estaba el apóstol vivo, el apóstol San Juan estaba vivo cuando él escribe esa carta. Y se muestra cómo la autoridad del Papa vale. Y él no fue apóstol, estaba el apóstol Juan vivo. Entonces nos demuestra la realidad de lo que es el ministerio petrino, la cátedra de San Pedro, como decimos, entonces tiene un gran valor. Pero, aparte de eso, sí, el criterio, ya lo hemos mencionado para los libros del Nuevo Testamento, apostolicidad. Entonces, ¿era escrito por un apóstol o era un inmediato del apóstol? Bueno, era un sucesor de Pedro, sí, pero no estábamos cumpliendo. Ortodoxia, seguro que sí cumple, yo lo he leído, seguro que cumple con la ortodoxia. Y luego el uso litúrgico, probablemente alguna comunidad la utilizó, pero no en su gran mayoría. Entonces, hay dos criterios que no estaba cumpliendo.
Así de sencillo. Y no quiere decir que sea apócrifa ni ocultista ni que tenga grandes errores, no. Es una carta equivalente a cuando cualquier papa a través de la historia y hoy día dan una carta encíclica, es lo mismo. Esa carta de Clemente es una carta encíclica del tercer papa, ¿no? Hay una pregunta que nos acaba de llegar al 6914-2049 es el teléfono. Bienvenidos. Ya saben que están en casa, pueden empezar a escribir como ya lo han hecho. Esta pregunta la vamos a hacer en el segundo segmento porque estaba en la agenda de las preguntas. Okay. Pero ¿hay alguna cosa, Felipe, interesante en estos libros? Ya no en la carta de San Clemente o en el Apocalipsis de San Pedro o el Pastor de Hermas, sino en los apócrifos, los que están en la lista de los apócrifos. Hay algunos elementos que le debamos en la práctica, inclusive litúrgica, de nuestros tiempos en la iglesia. Sí, lo que sucede es lo siguiente, le decía hace un rato, hay que tener cuidado, los apócrifos no es que todos quiere decir que están llenos de errores. Son libros que se escribieron quizás con una buena intención de dar más detalles, en este caso el cristianismo, dar más detalles de la vida de Cristo, que los evangelios son parcos, hay 30 años de vida oculta, ¿no? Pero aparte de eso, son valiosos en cuanto ellos reflejan las costumbres de la época, las creencias de la época, las vivencias de la época. Entonces, por ejemplo, respondiéndote a ti, por ejemplo, los nombres de los padres de la Santísima Virgen, San Joaquín, Santa Ana, aparecen creo que es el tránsito de la Virgen, o sea, aparecen en estos escritos apócrifos, o en el protoevangelio de Santiago, si no me equivoco. En el tránsito de la Virgen se habla de la dormición de María, una alusión a la asunción de la Virgen. ¿Sí? Así, entonces, estos libros nos sirven no para tomarlos obviamente como palabra inspirada de Dios, pero sí nos pueden dar datos del ambiente de la época, de las creencias, las costumbres, y que si uno, pues, viendo varias fuentes, uno constata su validez. Por ejemplo, el nombre de los Reyes Magos. También estará en apócrifos, ¿sí? En los apócrifos. Correcto, no aparecen en la Biblia. O sea que, entonces, Felipe, esto me da una gran alegría y una gran tranquilidad, porque por allí los enemigos de la iglesia, ¿tendrá la iglesia enemigos, Felipe? Bueno, Jesús dijo que nos manda a rezar por los enemigos, quiere decir que sí hay enemigos. Y se burlan de la Ajá. iglesia cuando encuentran alguna situación que les parece que se presta para atacarla. Por ejemplo, hace unos años atrás salió aquello del evangelio de Judas y el otro evangelio, y en una ocasión que me tocó compartir con unos estudiantes de una escuela secundaria, llamaron acá a la parroquia para que alguien fuera a dictar una charla y no había más nadie por ahí disponible. Me encontraron a mí y dice, oiga, usted no podría, porque no había más nadie, no se encontraron a ti ni a Roquel, entonces vaya Luis, pues. Vaya, entonces, ¿qué pasa? Me pregunta un muchacho con mucha, así, como que dice, lo acorralé, y explíqueme por qué la iglesia oculta estos libros. Y yo le dije, pero si yo acabo de venir de la librería y ahí los venden, y en el internet uno los baja, los libros apócrifos. ¿Qué podemos reforzar al respecto, Felipe? ¿La iglesia los escondió o tiene temor de que los lea la comunidad? No, todo lo contrario. Como tú dices, en cualquier librería católica los encuentras, en cualquier hoy día sitio de internet los encuentras. Entonces no tiene sentido. Lo que hizo la iglesia fue dirimir cuáles libros eran inspirados y formaban parte de la Biblia y cuáles no. Entonces, eso por términos genéricos se le llama apócrifos. Ahora, dentro de ese mundo de los apócrifos están los ocultistas, los gnósticos, que son con ya enseñanzas muy equivocadas. Están otros simplemente que pues se iban con los sentimentalismos, como decíamos, para agregar cosas, detalles que no hay forma de comprobar. Y están también, y podríamos incluir incluso los escritos patrísticos, o sea, no formaron parte de la Biblia. Entonces, en términos global, apócrifos, pero no se está condenando por eso, ¿no? Así que se dicen muchas cosas. Hay un pensador que se llama Chesterton, que fue converso al catolicismo desde el anglicanismo. Un gigante. G.K. Chesterton, lo buscas en la internet. Y él decía, el problema es que dice, la gente tiene muchas objeciones contra lo que piensa que es la iglesia y su doctrina, pero no contra la iglesia y su doctrina verdadera. Eso es lo que sucede, porque la gente en una ignorancia, siempre es que la iglesia hace tal cosa, pero ni saben lo que realmente enseña la iglesia. Así que, una vez hace muchos años, por traer algo a la mente, me decía una muchacha,
no es católica, no, evangélica, sí, es que yo no creo en los sacerdotes. Digo, Yo tampoco. yo tampoco, si yo mi creo- credo no dice que creo que el sacerdote sea Dios, yo creo que Cristo es Dios. Ellos son clichés, son cosas que se asumen, ¿no? Sí, también he tenido esa experiencia en algunas conversaciones con personas que no son católicas. eh, me he dado cuenta de que tienen un enfoque o dicen o creen que la iglesia dice una cosa que no es correcta. La iglesia no enseña esa tal cosa. Bueno, diría que en algún grado son excusables porque eso es lo que le enseñan en sus cultos, esa es su doctrina dominical que le enseñan, porque yo he visto sus libros, porque anduvimos por ahí antes también, lo conocemos. Pero, ojo, no somos inexcusables cuando tenemos acceso a la verdad y a los hechos. Entonces, hoy día tenemos acceso suficiente para estudiar las cosas y conocerlas. Y por eso es que, por ejemplo, tú sabes, esta ola de pastores protestantes convertidos al catolicismo, por ejemplo, en los Estados Unidos, y todos dicen, me he convertido, ¿por qué? Porque estudié más la Biblia, porque estudié la patrística, estudié la historia y me he dado cuenta de cómo son las cosas. Entonces, y hay incluso un libro que han sacado muchas ediciones que se llama Sorprendidos por la Verdad. Y es la historia de la Patrick Madrid. conversión de Patrick Madrid, Patrick Madrid. dando el testimonio de cómo al estudiar las cosas, y todos parten de que tenían esos mitos sobre la Iglesia Católica, y simplemente era porque los repetían de generación en generación, era su tradición. Sí, me dijeron también, Felipe, antes de empezar el programa, estos ilustres, distinguidos, estudiosos muchachos que están tras las cámaras, ¿verdad? De Elvis, aquí tenemos a Jorge, mira, uno cuando los ve se entusiasma, se llena porque estudian tanto la doctrina, el catecismo, pero me contaba también el vigoroso Augusto, este amigo nuestro, que alguna persona ha llamado acá al canal, varias personas han llamado para decir que estas conferencias que dictan tanto Roquel como tú aquí en el programa, pues le ha ayudado a convertirse de pues un anticatolicismo, cristianismo no católico a la iglesia católica. Pero antes de que sigas, nada más debo decir, Felipe, eso lo puedes comentar a la vuelta, pero Eric nos llama y nos recuerda que la Didache también es un documento apostólico, casi... Forma parte, digamos, lo que era la patrística, pero lo que llamamos la era apostólica, está escrito entre el siglo I y II. O sea, cuidado que fue escrito antes que el Apocalipsis, es extremadamente tan valioso. antiguo como quizás los más antiguos Sí, documentos. porque y es una especie de manual litúrgico, catequético, es imprescindible para el estudio de la Biblia y la cristiandad, estudiar la Didache. Te mandan saludos desde tu tierra, nos mandan saludos y bendiciones desde Potrerillos, en el camino a tu tierra. Saludos. Sí, ¿verdad? Tú eres de la tierra más alta ya, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Está bien. Buenas noches, excelente programa. ¿Cuáles son los libros que están? Bueno, esta pregunta viene en el segundo segmento. Y buenas noches. ¿Cómo deciden qué libros son inspirados por el Espíritu Santo y cuáles no? Bueno, ya lo dijo Felipe 2 veces y sin embargo, en este momento ya ustedes saben que el que dirige el programa realmente, técnicamente, es Roberto. Y Roberto cuando está de buen carácter, está muy bien, pero cuando las cosas tienen que darse y ya nos acaba de decir con el rostro muy severo que tenemos que irnos a un cambio. Así que adelante, vamos al cambio y no se vayan porque esto se pone bueno. Estamos de vuelta, queridos amigos, en la segunda y última parte del programa 2000 años después. Esta noche con el tema de los deuterocanónicos, el famoso tema que debemos dominar muy bien y conocerlos, especialmente los católicos. Hemos recibido un mensaje de una distinguida dama que nos solicita pues cómo la forma de contactar o comunicarse con Felipe para dictar una charla, supongo, en una escuela. Bueno, ya le hemos pedido que nos deje su número telefónico porque al finalizar el programa, con mucho gusto, pues estableceremos la forma de acordar según el tiempo de Felipe. También le queremos pedir que cuando estas cosas se dan, que se entusiasmen o se interesen para una charla, primero tienen que
acordar todos los detalles del otro lado, porque puede ser que usted se entusiasmó por la escuela, pero hay que ver si en la escuela quieren que vaya un católico a dictar una charla en un horario específico. Eso se lo dejamos de su parte, pero al final del programa, pues con mucho gusto vamos a abordar esta iniciativa suya que nos parece muy interesante. También la semana pasada preguntaron por Roquel. Hay que ver la agenda, hay que ver la agenda. Roquel dice que primero tiene que conseguir el permiso de su esposa. Sí, y hay que ver la agenda también. La agenda, pues, y hay que... Trabajo. Por el lado tuyo. Felipe, también en el interín en el receso, pues nos preguntó, vino una persona como si fuera el mensajero, un ángel bajado de las alturas aquí en FTV, y vino a traernos un mensaje de parte de una autoridad allá en el segundo piso que quería saber sobre el evangelio de Judas Iscariote, si pudieras comentarnos algo al respecto. Bueno, rapidito, este es un libro apócrifo del siglo II, fue escrito hacia el año más o menos 130. ¿Y de qué trata? Es un escrito de la secta gnóstica. Los gnósticos son esta secta que está por ahí en el tiempo de Cristo, que propugnaba que era necesario tener conocimientos ocultos para poder salvarse, ¿no? Y pues ellos los proveían. Eso no es una casualidad que muchos grupos hacen lo mismo hoy, ¿no? Venden la salvación por unos conocimientos. Bueno, el tema es que este libro trata de reivindicar la figura de Judas Iscariote, que sabemos que es el que traicionó a Jesús. Y entonces en ese evangelio lo que dice no, que en realidad el discípulo amado de Cristo era Judas Iscariote y no era San Juan. Y que lo que hizo Judas lo hizo fue porque Jesús le dijo que hiciera eso, que ese era el plan de Jesús y que le salió mal. Así que bueno, ese es básicamente lo que contiene este evangelio. Entonces, por tanto, no es extrañarse de que no está en nuestra Biblia y no es extrañarse que los católicos no le hacemos caso a eso. Porque a mí me llama mucho la atención, Luis, cuando salen estos escritos y cada año le sacan un apócrifo nuevo en estos canales de TV Cable que no vamos a mencionar para no hacerle propaganda. Son canales que supuestamente son de los animales y empiezan a hablar de los apócrifos. Y son de la historia, pero empiezan a hablar de los apócrifos. De los para insectos, vender. de los insectos y quedan hablando de... ¿Y cuál es el Jesucristo. problema? Que entonces la gente, ¿y por qué la iglesia? Y mira lo que dice, ¿pero por qué? Si son libros errados, hay 73 libros en la Biblia para imbuirnos en la palabra de Dios y no estar perdiendo el tiempo con estas cosas, ¿no? Así que bueno. O sea, son evangelizadores de Nat Geo, yo sí lo digo. Ok. Y Discovery, y el otro es History Channel, que son programas o canales que están supuestamente destinados a dar contenido de tipo pues científico Y serio, sin embargo, aprovechándose de la candidez de muchas personas y lo hacen muy bien para engañar. No, tienen muchos, los recursos los ponen al servicio precisamente del engaño, de la mentira en los temas donde precisamente no son expertos. Ponen en un galón de agua, colocan una gota de veneno. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, por eso dije los nombres. Porque si usted los quiere ver, véalos, pero sepa que es a su cuenta y a su riesgo. Es importante que lo sepa, que así están socavando la fe de muchas personas, no solo católicos, ¿sabes? Porque también afectan la fe de los cristianos que no son católicos. Gente Felipe, gente de buena fe que ven eso y piensan que creen, mira, y este es un canal científico, es un canal de mentiroso. Como si nosotros nos pusiéramos a hablar aquí de ciencias no siendo científicos, por ejemplo. Estamos hablando de la Biblia, que desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista teológico y tal como lo enseña la Santa Madre Iglesia Católica a lo largo de 2000 años. Somos repetidores del contenido o de los contenidos y de las enseñanzas de la Iglesia. Felipe, pero entonces, ¿por qué tenemos que, hay Biblias que no son católicas que no tienen estos 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento? Bueno, vamos hablando en términos cristianos, ¿verdad? Estamos hablando de la Biblia no católica y la Biblia católica, que se diferencia en que las no católicas les faltan estos 7 libros del Antiguo Testamento. Estos libros, Martín Lutero, que es el padre del protestantismo, los estuvo cuestionando, pero al final de cuentas él no llegó a sacarlos de la Biblia, sino que fue hasta el siglo XIX, las sociedades bíblicas, las no católicas, sociedades bíblicas, sí lo sacaron, porque hasta el año, creo que 1835. 1824 por allá. Esos libros formaban parte, si la Reina Valera, que es la que usan los hermanos aquí en español, tenía esos libros deuterocanónicos, formaban parte del canon, de su empaste,
pero ya entonces en el siglo XIX le sacaron 7 libros. Y es muy importante tener eso claro, porque a veces en la Radio María se me hacen la pregunta de que por qué la iglesia le añade 7 libros. La iglesia la iglesia añadió 73, sí, al comienzo, pero de ahí para acá no ha añadido ni ha quitado. Los hermanos protestantes le sacaron 7 libros. Y le añadió 27 del Nuevo Testamento, que no Le estaban en la añadimos Biblia en los- ese Y momento. le añadimos los 27. Y eso es lo que ha pasado ahora. ¿Con qué criterio? Lo que sucede es que en estos libros deuterocanónicos, en su grueso están escritos en los siglos 3, 2 y 1 antes de Cristo, y hacen un puente histórico y doctrinal entre la antigua testamento, lo más viejo, y lo más nuevo. Entonces ya en esos libros, por ejemplo, en la carta de los Macabeos, el segundo libro de los Macabeos, se habla de la oración por los difuntos, que es una descripción ejemplar del purgatorio, por ejemplo. Entonces, claro, esa cosa no calzaba con la teología que había inventado Lutero, de la salvación por fe y una gracia externa y que no tiene efectividad en real interna. Entonces no calzaba, entonces ese tipo de cosas él la empezó a cuestionar. Pero ojo, también él cuestionó todos los deuterocanónicos del Nuevo Testamento, especialmente la carta de Santiago, porque la teología de Lutero era la salvación por la fe sola. Entiendo que le llamó la epístola de paja. La epístola de paja. ¿Por qué? Porque Santiago dice que la fe sola no salva. El único lugar en La la Biblia que piedra habla de en el la fe zapato. sola es para decir que no salva. La piedra en el zapato de Martín Entonces, Lutero. claro, sácala, pero bueno, no la sacó. Entonces, ¿qué pasó? Que los hermanos, las sociedades y los hermanos no católicos lo que arguyen, que bueno, es que nosotros vamos a tener el Antiguo Testamento como el de los judíos, que son los guardianes de la palabra de Dios, porque el hermano Pablo dice eso. Pero ojo, ¿por qué los judíos no tienen los libros completos? Porque sí los tenían originalmente. Es interesante, pero los últimos descubrimientos bíblicos, los últimos estudios, nos hacen ciertas correcciones. Antes se decía, no es que cuando Jesús vino en Palestina había un canon corto y en Alejandría un canon largo, ya eso se sabe que no es así. No es así, era uno solo. La traducción de los 70 al griego tiene todos los libros que estaban acá. Entonces, pero lo que sí es cierto es que los judíos no habían definido su canon oficialmente. Ellos lo definen en un lugar llamado Jamnia en el año 90. Recordemos que en el 70 son destruidos, Jerusalén es tomado por los romanos. Entonces ellos se reúnen a definir el canon. Hay un tema ahí también con los fariseos, porque ya los fariseos en ese momento son los preponderantes. Los fariseos tienen una pugna con el tema de los macabeos, la dinastía macabea, así que ellos no quieren saber nada de los macabeos. Y al final dicen, bueno, vamos a aceptar solamente los libros que fueron escritos en Palestina, en hebreo. ¿Sí? Y entonces la pregunta es, ¿de cuándo acá Dios solamente se puede inspirar a un autor en el idioma hebreo? Ya los cristianos sabemos que en el Nuevo Testamento nos inspiró en griego a muchos autores. Y luego asumieron un error, eliminaron libros que decían que habían sido originalmente escritos en griego y ya hoy día se sabe que fueron escritos en hebreo también. Entonces, se han encontrado manuscritos. La razón real, estos son argumentos, pero la razón real es sencilla. Ya los cristianos que estaban tomando fuerza, la Iglesia Católica en el primer siglo, usaba el canon, la versión alejandrina en griego. Entonces dijeron, bueno, que se queden ellos, nosotros vamos a usar esta para hacer una diferenciación con respecto al cristianismo que venía naciente y pujante. Esa es la realidad. Inclusive tuve la oportunidad de leer 2 libros de un católico norteamericano, Gary Michuta, que se ha dedicado a estudiar profundamente los deuterocanónicos. Se dice que es el estudio más profundo que se ha hecho sobre los deuterocanónicos en los últimos 200 años. Y él afirma que tiene pruebas históricas de que el concilio de Yamnia no existió, Así. de que fue una reunión previa y que todavía en el siglo III o IV todavía los judíos no tenían ningún canon. No tenían ningún canon, así que todavía menos sustento para todo esto. Pero Felipe, no sé si sabes que hace 2 años o 3 años las sociedades bíblicas lanzaron una nueva edición de la Biblia Reina Valera, y eso está en YouTube para el que usted, que es acucioso o acuciosa y que le gustan estos temas, busque en YouTube algo así como Sociedades Bíblicas Nueva Edición Reina Valera y vea los primeros 5 minutos donde el presentador de la nueva edición dice que le han preguntado que por qué ahora esa nueva edición tiene los 7 libros deuterocanónicos. Y él dice, los hemos puesto porque siempre estuvieron ahí y nosotros los habíamos quitado.
está en YouTube. No sé si has visto el video. No lo he visto, pero sí es importante en el mundo no católico. Ellos lo que hacen es que le llaman a esos libros, no le llaman deuterocanónicos, le llaman pseudoepígrafe. O como para decir que medio que sí, medio que no. Pero bueno, estaban ahí de un comienzo, lo están diciendo ustedes mismos. Pues ojalá pues lo sepan valorar, ¿no? Sí, el hecho de que lo hayan incluido, pues Importante. me llama mucho la atención. Dice acá, Felipe, unos mensajes que nos han llegado. Muy bueno el programa, los felicito. Buenas noches. El mensaje está un poco extenso y no logro seguirlo porque hay algunos errores ortográficos que me confunden. Dice, felicidades a Felipe. Ya era tiempo que se presentara en el programa, ya estaba bueno. Bueno, ya vinimos hace 2 semanas atrás también. Él ya, ¿le parece mucho tiempo, Felipe? A los televidentes le parece mucho tiempo, 2 semanas, así Bueno, que yo... la salvedad es que vamos a estar alternando con Roquel, Dios mediante, pero si Dios lo permite, la próxima semana me toca regresar. Dice que por qué en la Biblia, algunas Biblias se llama a Dios, se le llama Jehová. Porque es una traducción incorrecta de Yahvé. Lo más preciso es que en el Antiguo Testamento se escribe sin vocales. Entonces, en algún momento dado, los copistas escribieron debajo de las consonantes de Yahvé la palabra Edonai o Adonai, que es el Señor. Porque los judíos al leer los rollos son tan temerosos de Dios que no dicen su nombre. Entonces, donde dice Yahvé, ellos decían el Señor. En un momento dado, decidieron ponerle las vocales a sus escritos para que ya la gente necesitaba pues leer mejor y más fácil. Y al mezclar esas vocales de Adonai o de Edonai con las consonantes de Yahvé, sale Jehová, y ahí sale. Es un error de traducción. ¿Ya? Y ojo, con esto no estamos apuntando a los hermanos no católicos. En la Biblia católica también tuvieron ese error por muchos siglos, hasta que ya se vio y se eliminó. Lo que me llama la atención es que, por ejemplo, tú buscas el glosario de la Biblia Reina Valera y te dice lo que te estoy diciendo y un poquito más extenso, de que sí, que el nombre correcto de Dios es Yahvé, sin embargo no lo corrigen, no sé por qué. Yo he visto algunas Biblias cristianas no católicas donde ya llaman a Dios Yahvé. Ya están haciendo la corrección. Incluso hay una iglesia que se llama la iglesia de Yahvé. Ya, okay. Y por ejemplo, por aquí por la Carrasquilla, un día venía de ver a visitar a un familiar y cuando iba pasando por un kiosquito que había ahí, dice, Delicias de Yahvé. Era un centro no católico. Hay un lugar de culto allí y había en el kiosquito decía Delicias de Yahvé. También he visto, inclusive en algunos libros de los testigos de Jehová, dicen que el nombre correcto es Yahvé, pero que siguen usando Jehová porque es la costumbre. Es la costumbre, ¿no? Sí, aquí también hacen una pregunta interesante. Algunas Biblias católicas tienen 72 libros, como por ejemplo Nácar Colunga. Ahí lo que pasa es que hay un libro, creo que es el de Lamentaciones, que se mezcla con el de, no me lo sé bien de memoria, pero es algo así. Hay un libro corto del Antiguo Testamento que a veces se pensó que era parte de Lamentaciones y se ponía al final, entonces al unirlo queda 72. El Catecismo de la Iglesia lo explica muy bien. Búscate el Catecismo de la Iglesia, lo tienes o en línea, donde explica toda la historia de la Biblia y ahí llega y lo explica muy bien. Así que si quieres, yo lo voy a tener el dato para el próximo programa, pero lo puede investigar. Eso es lo que pasa. No es que hay más ni menos libros, es que en un momento dado los presentaron juntos y restaban, ¿no? Este es para Elvis, esta pregunta. Dice, muy buen programa, felicidades, pero ¿por qué la señal no llega tan bien acá donde yo estoy? ¿Qué le podemos decir? Bueno, me estuvieron explicando que hay una situación con ciertos televisores que son digitales y otros que son analógicos y que la señal está entrando en digital y por lo tanto los televisores que son analógicos presentan dificultades y la señal se ve, no sé de qué modo, pero no se ve tan nítida como cuando el televisor es digital. Eso es un asunto que está resolviéndose, pero eso explicaría por qué inclusive con una buena señal potente no se ve muy bien los colores. ¿Dije bien, Elvis, o hay algo más? Me está confirmando que sí, eso es obvio. Dice, no podemos sintonizar, dice, malísima señal. Es por eso que le estoy explicando. Sin embargo, si tienen cable, dice que pueden buscarlo por cable y le llega la señal en súper alta definición. Es cuestión de tiempo, ya pronto tendremos esto resuelto, esperamos que sí, con el apoyo de todos ustedes. Recuerde que FETV requiere el apoyo de todos los católicos o personas de buena voluntad que deseen cooperar para que pues podamos mejorar la calidad de todos estos equipos y que ustedes dispongan de la excelencia no solo espiritual, sino también tecnológica. ¿Qué opinas al respecto, Felipe? Bueno, sí, Dios quiera, el canal está empezando
Bueno, si requiere el apoyo, está haciendo un canal católico como se quería hace muchos años. Y entonces ahora hay que poner el hombro, no hay que portarlo. Aquí nos hacen una pregunta que no deben hacernosla a nosotros, ¿verdad? La voy a compartir, pero ustedes van a estar de acuerdo conmigo de que más bien hay que hacérsela a quien hay que hacérsela. La pregunta es, ¿por qué los hermanos que no son católicos no creen en la Virgen? Habría que preguntársela a ellos, ¿verdad? ¿Por qué no creen en la Virgen? Nosotros creemos en la Virgen. Lo que podríamos añadir es que muchos de ellos les enseñan que cualquier honor que le den a la Virgen es como restarle al honor de Cristo. Entonces, para no ofender a Cristo, entonces no se fijan en su mamá. Pero si lo ves en la práctica, eso no tiene sentido. Es como que porque tú quieres a la mamá de un amigo tuyo, entonces tu amigo tú vas a querer menos a tu amigo. Eso no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. El novio, por ejemplo, que va a la casa de la novia A ver si no le rinde y pleitesía dice, a no la señora, suegra. mire, yo no quiero nada con usted, yo Más quiero con a la novia. ¿Y qué es lo importante? Que Jesús en la cruz nos la dejó como madre. Y Juan, que nos representaba a todos nosotros, dice la Biblia, la acogió como suya. Entonces ese es el ejemplo que tenemos que seguir los cristianos si queremos seguir a Cristo que aparece en el Nuevo Testamento. Y Felipe, ¿qué pasa con estas personas que cuando quieren leer la Biblia oran al Espíritu Santo y abren la Biblia al azar y toman el texto que aparezca allí como que es algo, una revelación o algo propio para esa persona? ¿Qué opinas de ese método? Bueno, ¿qué te puedo decir, Luis? Solamente Dios sabe. Hay gente que conozco que hacen eso y es asombroso. Hay gente que caen en errores por coger demasiado a pecho. Y bueno, ya tú sabes que hasta tenemos unos chistes de esas cosas. A ver, cuéntanos uno de los tantos chistes. ¿No? Como aquel que está desesperado y se voy a buscar una palabra, una inspiración y abre, y entonces cuando pone el dedo dice, bueno, Judas fue y se ahorcó, ¿no? Y entonces, wow, la persona se asusta y dice, bueno, ¿será que me está mandando que me ahorque? Y, pero debe ser que puse mal el dedo, voy a buscar otro texto y pone acá otro texto y dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. Entonces, claro, es un chiste, ¿no? Pero simplemente no hay ninguna garantía de que sea el método de la iglesia ni que Dios quiera. Usted ore, lea la Biblia, haga la vida, Dios le inspira, a veces con la simple lectura del día. Hay veces también pasa que abres un texto y a veces pues hay un mensaje de Dios que te aclara las cosas. Hay que tener un discernimiento, digámoslo así, global, teniendo clara la Biblia, teniendo clara la fe católica, la moral, y entonces puede hacerle un rico uso de la Biblia. Por eso no soy Dios para juzgar que puede o no puede. Yo conversaba con un sacerdote recientemente, específicamente el padre Luis Toro, y había un joven que conmigo y el padre Luis en ese momento y le hizo la pregunta. Más bien yo se la hice porque yo sabía que el joven le gustaba, él abría la Biblia así, y el padre Luis Toro le dice, ten cuidado, dice, pero si yo oro primero al Espíritu Santo, dice, pero tú puedes hacer oración, pero el diablo también anda cerca y te puede confundir, porque acuérdate que el diablo también tienta con la Biblia, como tentó a Jesucristo con la Biblia. Felipe, hay también un comentario que a veces nos dicen que esos libros, por ejemplo, el libro del Eclesiástico, que también se llama Sirácida, dice en su introducción que bueno, si este libro no ha quedado del todo bien, pues comprende que lo que debe buscar es el fondo y no la forma, porque a veces las formas no quedan con la pureza necesaria. Dice, ahí hay una señal de que no es inspirado porque el autor como que vacila, como que duda. ¿Qué podemos comentarle a eso? Bueno, es un argumento que no tiene sentido lógico. Podríamos buscar muchos pasajes de la Escritura y decirle, bueno, muéstrame dónde tú ves, dónde se siente o sale a resaltar una inspiración. Pasajes que son muy, digamos así, secos, digamos las largas genealogías que vemos en los números, por ejemplo. Pero son muy inspirados, son palabras de Dios. Pero no es porque me siente y me hacen ver ángeles, ¿no? Si vemos el Evangelio según San Lucas, también dice que él se puso a investigar, ¿no? Y que él está tratando de hacer un recuento. Simplemente estos textos lo que nos hablan de la realidad del doble autor de la Biblia, que es Dios que inspira y el autor humano que hace su parte. Y lo que pasa es que a veces se piensa que el autor humano, Luis, simplemente que agarró, que Dios le editó y empezó a escribir aquí como automáticamente, y no es así.
El autor romano, por ejemplo, San Lucas, seguro que fue a entrevistar a la Virgen María, sino como escribió los pasajes de la Anunciación y la infancia de Jesús. El María es que lo sabía, la Virgen tuvo que hablar con ella, entonces tuvo que hacer un trabajo. Acá dice, estoy recopilando y bueno, es el autor humano, la parte humana, eso es todo, no pasa nada. Sí, Felipe, hay un comentario aquí interesante que tiene que ver un poquito, o se parece un poco a la pregunta que yo decía que habría que hacérsela por allá, ¿verdad? Dice, si no queremos, ustedes hablan de que no haya católicos ignorantes, porque inclusive se habla de que católico ignorante, lo más probable, futuro protestante. Dice, si no queremos católicos ignorantes, ¿por qué en la Eucaristía los sacerdotes no explican más sobre la santa doctrina de Dios? Que le hagan la pregunta a ellos. Exactamente, muy bien. Y yo veo unos que sí, otros menos, pero que le hagan la pregunta. Dice, ¿por qué los hermanos no católicos se dicen cristianos, sin embargo se basan en el Viejo Testamento especialmente para exigir el diezmo y olvidan a Juan el Bautista y a Pablo? Es una pregunta que también podríamos sacar la misma respuesta, pregúntele a ellos. A mí se me llama la atención porque eso tiene una connotación y no se dan cuenta que están faltando a la caridad a veces, porque, por ejemplo, Luis, tú vienes un amigo no católico y te presenta a otros amigos de su iglesia y te dice, este es fulano de tal, pero cuando ves allá para que si esta es mi hermana tal, ¿no? Entonces, hoy dice, bueno, nosotros somos los cristianos y lo que quiere, lastimosamente quiere entender es como que ellos sí son los verdaderos cristianos y como que los católicos no lo fuéramos, cuando no saben que todo lo que tienen de cristiano es porque lo tomaron de la iglesia católica, si no, no serían cristianos, ¿no? Pero yo los excuso diciendo que son las cosas que les enseñan. Bien, Felipe, ahora sí corriendo porque estamos contra el tiempo y antes de que nos caiga la campana, y ya me están haciendo señales ahí, yo voy a hacerme como que no la vi, para terminar rápidamente. Dice, si a Dios Padre le agradó ser el Padre de la Virgen, y al Dios Hijo le agradó ser el Hijo de la Virgen, y al Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo le agradó ser su esposo, ¿qué tiene la humanidad que cuestionar? Deberíamos ser agradecidos de que la Virgen aceptó este reto que Dios le planteó. ¿Cuál? Bien. Muy bien, no tengo más tiempo para sus mensajes porque el tiempo ya se nos terminó, pero tú despídete en 15 o 20 segundos. Bueno, pues simplemente deseo que Dios le bendiga a usted y a su familia. Le invitamos para, si Dios así lo quiere, dentro de 7 días vamos a tener otro programa sobre la Biblia. Queremos hablar de la lectura de la Biblia, ¿sí? Para no quedarnos solamente en aspectos técnicos. Estamos en septiembre, mes de la Biblia, y la intención aquí no es conocer y conocer sobre la Biblia. Queremos estimularlos a que leamos la Biblia, que permitamos que la Biblia transforme tu vida, la mía, nuestra vida, porque es la palabra de Dios que tiene algo que hacer en nuestra vida de cada uno, y esa es nuestra intención. Así que si Dios lo permite, nos vemos en 7 días para eso. Queridos televidentes, se nos acabó el tiempo. La palabra de Dios, como dice el profeta Ezequiel, es como miel. Dice él que Dios le habló a Ezequiel, le dice, hijo de hombre, come y saborea y cómete este rollo, y el rollo le sabía, la Biblia le sabía a miel. Así es la palabra de Dios. Cuando la dejamos aterrizar en nuestras vidas, la transforma, pero la Biblia con el catecismo con la Biblia. Esta noche, queridos amigos, por la gracia de Dios, hemos estado con ustedes. Felipe. Elvis, si vieran el rostro de Elvis y de Jorge tan contento arriba, también tenemos a nuestro querido amigo Roberto, también está Marvin por ahí, Ángel, no sé si está hoy con nosotros, Abdiel, y por supuesto mi queridísima y amada esposa Leticia, que me mira con el amor de todos los días y yo también le correspondo. Y nosotros les decimos que en la vida hay dificultades, hay situaciones de agobio, de tristeza, de presiones, sobre todo económicas, cuando no nos alcanza, ¿verdad? Y que queremos y tenemos que resolver, pues Cristo, Dios nos dice y nos deja a través de un santo como San Juan Bosco esta frase para que la repitamos con frecuencia y no se nos olvide. Tristeza y melancolía, fuera de la casa mía. Jesús, José y María reinen en la casa mía. Hasta pronto, amigos.